bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias también a la Feria del Libro por la organización y pues por toda la oferta que han tenido en estos días y lo que falta, ¿no? David Roas nos va a compartir su conferencia titulada El monstruo posmoderno y los límites de lo fantástico. Entonces, para dar inicio, voy a hacer la lectura de su ficha curricular. David Roas es escritor y profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también dirige el grupo de estudios sobre lo fantástico y Brumal, revista de investigación sobre lo fantástico. Es autor de los volúmenes de cuentos y microrrelatos Los dichos de un necio, los trabajos de Sísifo, Manresa de 1996, Horrores cotidianos de 2007, Distorsiones 2010. Este título fue ganador del tercer premio CETINIL al mejor libro español de cuentos del año. También es autor de Bienvenido a Incaland del 2014, Intuiciones y Delirios del 2018, La Casa Ciega de 2018, Invasión de 2018, Monstruario 2021 y Niños de 2022, que justamente la tarde de ayer presentó David en este mismo espacio. También ha publicado las novelas Celuloide Sangriento de 1996 y La Estrategia del Koala del 2013. Entre las muchas antologías españolas e internacionales que recogen sus cuentos, destacar que su relato Volver a casa fue elegido para participar en el 10º volumen de la prestigiosa serie de antologías Solo Cuento de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018, compilado por Cecilia Udave, quien lo presentó también la tarde de ayer. Varios de sus cuentos han sido traducidos al portugués, francés, italiano, inglés, croata, serbio y griego. Es especialista en lo fantástico. Entre sus ensayos cabe destacar Teorías de lo fantástico del 2001, Hoffman en España, Recepción e influencias del 2002, De la maravilla al horror, los orígenes de lo fantástico en la cultura española de 2006, La sombra del cuervo, Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo XIX de 2011, Meaca de lo fantástico, esto es una cosa en portugués, de 2014, Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico, en 2011, Voces de lo fantástico en la narrativa española contemporánea de 2016, ese trabajo lo realizó en colaboración con Ana Casas. Historia de lo fantástico en la cultura española contemporánea, de 1900 a 2015, este es del año 2017, y Cronologías alteradas, lo fantástico y la transgresión del tiempo del 2022. Entonces, pues damos la bienvenida la segunda bienvenida a David, y los dejo con él para escucharlo. Ahora, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Claudia. Nos volvemos a ver unos cuantos aquí. Escuchándome mi currículum, tengo que quitar la palabra fantástico ya de los títulos, porque es realmente aburrido. Fantástico, 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 fantástica. Pero bueno, hoy vamos a hablar del monstruo. Yo creo que es una figura que nos persigue, que nos acompaña desde siempre. Y ya que esto es una feria universitaria, de libro universitario, me vais a permitir que durante un rato me ponga serio, académico, científico. Después empezaremos a hacer un poco el animal del monstruo aquí en esta mesa. Porque me parece muy interesante sentar un poquito las bases de lo que va a ser esta charla sobre el monstruo fantástico. Y en lo que quiero también plantearos son mis quejas, mis dramas, mis terrores ante los malos monstruos. Lo voy a esencializar en Twilight, obra que odio hasta lo más profundo de mi corazón, Crepúsculo, y esos vampiros imbéciles que no son vampiros ni son nada. Pero hasta llegar ahí, primero voy a empezar hablando en serio del monstruo y de sus encarnaciones. Voy a hablar mucho de cine y televisión. Estamos en una feria del libro, con lo cual aquí cabe todo. Y eso. Y antes de que se escape la gente, voy a empezar ya con esta charla. Empiezo con una idea fundamental, que para mí es la que va a determinar lo que después quiero contaros. Y es que el monstruo, a mi modo de ver, no soy el primero que lo dice, encarna la transgresión. Siempre es una figura del desorden, una figura que va a subvertir los límites de lo que
determinan lo aceptable en lo físico, en lo biológico, incluso en lo moral. Yo voy a hablar poco de moral hoy, me interesa más otros aspectos de la monstruosidad, pero inevitablemente el mal, lo perverso va a estar por ahí detrás, ¿no? Por tanto, pensemos que el monstruo va siempre a implicar la idea de una norma. El monstruo es lo anormal porque existe frente a esa norma biológica, física, moral, etcétera, que hemos determinado. Y esa normalidad lo va a llevar hacia a un elemento esencial sobre el que también hoy vamos a hablar bastante, que es el del miedo. El monstruo lo inventamos como metáfora de nuestros miedos, como metáfora de esos miedos que nos acompañan desde el principio de los tiempos, esos miedos atávicos, que son el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que regresa de la muerte. Aquí tengo unos que regresan constantemente de la muerte, el vampiro, la momia, el fantasma, etc. Nos dan miedo también porque incumplen tabú, que es el de regresar de donde no se debería regresar, que es ese otro lado que tampoco conocemos si existe. Pero hay algo esencial que a veces olvidamos, y es que el monstruo también, además de representar el miedo a lo desconocido, al depredador, a lo que es espantoso incluso físicamente, visualmente, también tiene que ver con nuestros deseos. El monstruo refleja, y después volveré a esa idea, nuestros instintos más oscuros, esos deseos que no aceptamos o que no queremos reconocer, pero que están ahí, y que el monstruo ha servido para darles forma. Después, ya digo, volveremos a esa idea. Por tanto, en el monstruo se va a cruzar miedo y fascinación, atracción y repulsión, que me parece un punto de partida fundamental para llegar a donde quiero llegar después. También decir que voy a hablar del monstruo, como se ha dicho en el título de la charla, del monstruo fantástico, es decir, el monstruo que no tiene que ver con nuestra idea de realidad, el monstruo que viene a romper los límites de lo real. Vamos a dejar fuera el serial killer, porque lamentablemente hay serial killers en la realidad, torturadores, animales peligrosos, enjambres de abejas, banqueros, curas, políticos, es decir, esos como son reales los vamos a dejar ahí sin tocarlos, o los freaks, los pobres freaks que existieron durante mucho tiempo en los circos. De eso no vamos a hablar. Voy a hablar de lo fantástico, del monstruo que está planteando un ir más allá de los límites de la realidad, que está vinculado a lo imposible. El vampiro no solo es una figura del terror porque te puede matar, sino porque es imposible. A no ser que por aquí haya creyentes. Alguno me encontró por ahí que cree en la existencia de los vampiros o de los fantasmas. Ya sé que en México yo no creo en los fantasmas, es complicado, pero voy a atreverme a decir que los fantasmas no existen. Por tanto, vamos a hablar de ese tipo de monstruo. Hay un autor, no voy a dar aquí, esto no es una clase, no voy a ponerme a dar títulos y obras y ensayos y tal, pero sí que hay un autor que a mí me marcó mucho en la reflexión sobre la monstruosidad, que se llama Noel Carroll, que publicó en inglés y después se tradujo rápidamente al español, Philosophy of Horror, la filosofía del horror, donde él trabaja la monstruosidad de una manera muy, muy inteligente. Y me voy a permitir leer una cita para que veáis dónde se sitúa él cuando habla de la monstruosidad y por eso llevarla a nuestro campo de lo fantástico. Dice, los monstruos son antinaturales en relación con un esquema conceptual cultural de la naturaleza. Y es así porque no encajan en ese esquema, lo violan. Así, los monstruos no solo son físicamente amenazadores, sino, como decía yo, son cognitivamente amenazadores. Amenazan el conocimiento. ¿Vale? Yo creo que es una figura fundamental porque vamos a encontrarnos con monstruos que visualmente no den miedo, incluso que no sean peligrosos físicamente, pero que están alterando nuestra idea de realidad y eso da, evidentemente, mucho miedo. Carroll va a plantear, y esto me parece interesante, yo creo que sacarlo aquí porque nos va a permitir entender muchos monstruos de los que voy a hablar. Hablo de 4 formas de crear monstruosidad. Y aquí ya, insisto, nosotros somos los creadores del monstruo, los hemos creado por 4 caminos. El primer camino que explora Carroll es el de la fusión. Él dice que muchos monstruos surgen de fusionar categorías que no deberían ir juntas. Y enseguida están ahí los muertos vivos, los monstruos que son vivos y muertos a la vez. El vampiro, el fantasma, la momia, son seres que estaban muertos y vuelven en otra dimensión, no sé llamarle vital o biológica o lo que sea, que incumplen cualquier norma humana, ¿no? Después están esos monstruos que mezclan especies diferentes y ahí tenemos desde el hombre lobo, la mujer pantera, los insectos humanoides, los habitantes de la isla del Dr. Moreau de Wells. Hay una versión de Los Simpson estupenda. De todas las versiones de Los Simpson, si recordáis, pues hay una en que Moreau lo que hace es fundir lo humano y lo animal. El monstruo vegetal de The Thing, la vieja película del 51,
en su versión de George Carpenter posterior, es un tipo antropomorfo, pero su sangre es clorofila, es vegetal, ¿no? Después también Carroll los mete por aquí, los monstruos a los que les faltan partes de su cuerpo, ¿no? No sé por qué los mete aquí, pero él los mete y yo los cuento, ¿no? Series a los que hemos visto en Walking Dead y multitud de series y películas de zombies que son medios cuerpos y se mueven tranquilamente, o las manos animadas, o la cosa, aunque eso ya no sea fantástico, de Addams Family. Son figuras del terror porque están alterando la idea de cuerpo humano, ¿no? O los que no tienen forma. Si habéis visto una película gloriosa de la época gloriosa del cine, The Blob, que era una especie de masa amorfa que lo devoraba todo, ahí también la idea de la monstruosidad es algo que está alterando nuestra idea del cuerpo, ¿no? Después estarían los que nacen de la fisión, que son seres que tienen dobles características pero que se manifiestan de forma alterna. El doble, el hombre lobo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fijaos que Jekyll y Hyde son el mismo ser pero que se manifiesta de forma diversa según el momento. Si toma la droga o el hombre lobo si la luna llena sale, ¿no? Otro está la magnificación, dice Carroll. Los monstruos se crean cogiendo algo que ya existe y que normalmente es peligroso, asquerosillo, y le pones un tamaño enorme. Hemos visto, después volveré a ellas, multitud de películas donde las arañas, las hormigas, los cangrejos, las mantis, Godzilla, son seres que provienen de un origen real, de un animal que por sí mismo no daría miedo, aunque puede ser un poco repulsivo, pero que magnificado, evidentemente, produce la idea de la monstruosidad, ¿no? Y la última forma es la masificación. Ahí el monstruo no funciona solo. Ahí el monstruo realmente es peligroso en masa. El zombie, uno a uno podemos luchar con un zombie, pero cuando viene World War Z, cuando vienen esas masas de zombies como la marabunta de hormigas, a devorarlos es imposible pararlos, ¿no? O si habéis visto el ataque de los tomates asesinos, película gloriosa donde lo que nos persigue son manadas de tomates para devorarlos. Hay Tomates Asesino 2 que no la he visto porque ya mi cerebro fue incapaz de procesar la idea, ¿no? El monstruo también depende del lugar. Fijaos dónde hemos colocado los monstruos, ¿no? El monstruo viene o de un lugar que no conocemos o de un lugar que no controlamos. Los monstruos que vienen del fondo del mar, los monstruos que vienen, después hablaremos de alienígenas. Pensad que los alienígenas son una figura muy interesante, porque el alienígena es una figura muy moderna. Solo a finales del siglo XIX, antes había alienígenas y selenitas en las ficciones, incluso Apolonio viaja no me acuerdo cómo se llama, que viaja a la luna, etc., en la literatura latina, pero ahí no eran peligrosos. El monstruo alienígena se va a convertir en un peligro cuando se convierte en un ser que invade la Tierra. Y eso se lo inventa Wells en 1898, 95, no recuerdo cuándo es la Guerra de los Mundos, y es por algo fundamental, porque en ese momento los seres humanos ya controlábamos la Tierra, ya habíamos explorado prácticamente la superficie de la Tierra, los mares también eran más o menos controlados. Pues ¿dónde había que mirar para buscar al monstruo? Donde no, en un espacio, para la redundancia, que no controlábamos, que era el espacio exterior, ¿vale? Después el monstruo va a estar vinculado a lugares también que son humanos, pero que hemos dejado de habitar porque ya no son los nuestros. Las criptas, los castillos en ruinas, las alcantarillas, los lugares también vinculados a lo repulsivo, a lo marginal, a lo abandonado, ¿no? Por tanto, más o menos ya tenemos el monstruo dibujado. ¿Por qué lo creamos? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces hay que pensar que el monstruo también es algo muy interesante, porque el monstruo cambia, el monstruo evoluciona, el monstruo no se ha quedado ahí fijo en las monstruosidades iniciales de lo fantástico, sino va cambiando, y va cambiando por una razón fundamental, porque nuestro miedo cambia. Nuestros miedos, los miedos epocales, los miedos de una época, van a generar sus propias encarnaciones monstruosas. Y voy a detenerme en dos monstruos que me parecen muy interesantes para entender lo que estoy planteando, para entender cómo el monstruo, incluso creamos nuevos monstruos en función de nuestras inquietudes, de nuestros miedos, incluso de nuestros deseos, ¿no? Voy a detenerme en Godzilla. Todo el mundo conoce y ha visto los múltiples Godzillas que hay, ¿no? Desde el cine a la televisión, al cómic, a los dibujos animados, etc. Godzilla es una figura absolutamente interesantísima, porque Godzilla nunca hubiera sido posible imaginarlo antes del momento en el que Ishiro Honda, en el año 54, estrena Gojira, ¿no? Que es la versión japonesa del término, que el Godzilla nuestro es el anglosajón. ¿Y por qué aparece Godzilla en un momento determinado y no en los años 30 o en el siglo XIX? Porque Godzilla surge de un miedo nuevo, un
un miedo que la humanidad nunca había experimentado, que es el miedo nuclear, el miedo a la energía atómica, a lo que la energía atómica puede provocar y, sobre todo, no solo la destrucción, sino sus efectos posteriores, las mutaciones, las enfermedades, etc. Godzilla aparece en el 54 fruto de un trauma, del trauma de la sociedad japonesa, que es la única que hasta la fecha ha vivido. Los humanos siempre nos podemos superar y lo haremos, pero por ahora hasta la fecha es la única población que ha sufrido un ataque atómico, y no solo uno, sino dos. Yo siempre pienso, el holocausto fue terrible, no hemos superado el horror del holocausto, pero siempre olvidamos las dos bombas atómicas en Japón, que causaron una devastación absoluta en dos ciudades que encima no eran objetivo militar. Ahí no había ejército, no había nada, sino que fueron los americanos, como siempre hacen, los yanquis, a destruir el espacio, ¿no? Pues fijaos que el trauma de esa sociedad asolada por la destrucción atómica, perdedora de la guerra, invadida por el mundo estadounidense hasta los años 70, genera ese miedo. Es cierto, y los frikis y las frikis de la sala seguro que lo saben, Ishiro Honda se inspira en una película estadounidense, una película del año anterior, del año 53, titulada The Beast from 20,000 Fathoms, que en español peninsular, como siempre hacemos, le llamamos El monstruo de tiempos remotos, porque como los españoles somos así, le cambiamos los nombres a las películas siempre de una forma absolutamente estúpida. Y esa película narra la historia de unos científicos que en el polo, no recuerdo si en la Antártida o en el norte, haciendo pruebas nucleares, despiertan a un resosaurio. También los frikis de la sala sabrán que no hubo nunca resosaurios. Pero lo interesante es que ese ser ya existía. Ese ser había quedado congelado por razones X y la energía atómica, el calor de la energía atómica, lo vuelve a la vida. Como Frankenstein, pues la electricidad, ¿no? De un rayo. Fijaos que no es la misma idea. Algo ronda en los seres humanos de los 50, por culpa de, evidentemente, la bomba atómica en Japón, pero aquí el monstruo es simplemente un monstruo despertado. Si al haber visto, curiosamente, a ese monstruo se lo van a llevar a Nueva York y se va a escapar en Nueva York y va a hacer de las suyas. Como, ¿qué monstruo también grandote asoló Nueva York? King Kong. ¿El King Kong de dónde viene? De una isla remota, desconocida, donde la evolución ha seguido otro curso. Por lo tanto, fijaos las conexiones también interesantes. Pero no son seres que provienen del miedo nuclear, ¿no? Ese miedo nuclear, evidentemente, se contagia inmediatamente. Solo en el 54, Gojira en el 54, en el 54 se va a estrenar DEM, que si lo habéis visto es la de las hormigas gigantes. El desierto de Arizona, pruebas nucleares provocan la mutación de las hormigas. También en el 54 hay una película que vino del fondo del mar, It Came From Beneath the Sea. Tarantula del 55, The Deadly Mantis, que me parece maravillosa, la idea de una mantis de 50 metros. Del 57, el Attack of the Crab Monster, el ataque del cangrejo monstruoso, en el año 57. En 3 o 4 años, el cine de serie B estadounidense, también en inglés, de Gran Bretaña, se va a nutrir de esos miedos y va a crear un montón de monstruos. Pero fijaros que esos monstruos no existían, porque el miedo no existía, ¿vale? Paso a los alienígenas. Los alienígenas es una figura maravillosa. Yo nunca sé si son fantásticos o no, porque puede ser que existan por ahí planetas muy lejos, porque yo siempre pienso que venga un ovni a asustar a un granjero de Iowa, le queme el campo y se vuelve a su tierra, que a lo mejor viene de 20 años luz, es absolutamente absurdo, ¿no? Ya que vienes, quédate gozado, no le quemes a un granjero el maíz, ¿no? Es maravillosa la figura de esta invención que hemos hecho de esos alienígenas que vienen. Pero me interesa la figura del alienígena porque es el otro total. Es el otro, no solo es el otro diferente biológicamente, culturalmente, sino que geográficamente viene de fuera de la Tierra. O sea, hasta ahora tampoco, como decía, no habíamos tenido monstruos hasta el 98 de Wells que invadieran la Tierra. Y ahí viene de un miedo fundamental que está empezando a surgir a finales del siglo XIX y que con la Primera Guerra Mundial se va a desarrollar de un modo brutal. Y también, si la Primera Guerra Mundial Lovecraft no hubiera escrito lo que escribió. Y es el hecho a la destrucción total, al cataclismo planetario. Eso es otro concepto que raramente la ficción había explorado y que va a explorar a través del alienígena. ¿Y por qué? Porque el alienígena puede ser la única forma de destrucción posible de la Tierra, pero también el alienígena trae consigo un miedo que se está desarrollando en este momento también de expansión y de conocimiento del mundo, que es el hecho de dejar de ser los jefes, de dejar de ser los que estamos en la punta de la pirámide, es decir, el miedo darwiniano a dejar de ser la especie superior.
Eso va a el alienígena a encarnarlo de una manera maravillosa, ¿no? Pensad que siempre son, la mayoría de las películas que ahora voy a comentar, son invasiones, ¿no? Y después hay un miedo, o sea, a mí el que más me gusta, pero antes de decir qué miedo es, voy a decir la película, que seguro que todos habéis visto, que es The Invasion of the Body Snatchers, ¿no? La invasión de los ladrones de cuerpos del año 56, dirigida por Don Siegel, que después dirigirá Harry el Sucio, entre otras cosas. Y ahí, si recordáis, esa película narra una historia en una población ahí del Midwest, pequeña población encantadora, estilo donde vive Marty McFly, todo es maravilloso y tranquilo, pero empieza la gente a tener extrañas relaciones con los familiares. Hay un niño que dice que su madre no es su madre, etc., porque la nota diferente. Y lo que está ocurriendo es que, de modo alienígena, te están colocando en tu casa unas vainas, como unas grandes semillas, que te copian, y cuando has terminado de copiar, te salen de la vaina y te matan. Y son fáciles de reconocer porque son frías, sin sentimientos, comunistas. O sea, se ven literalmente y claramente, si no tienes frío, no tienes frío. Eres una persona fría, no tienes sentimientos, eres un comunista. Curiosamente o no, y no es curiosamente porque esto es producto también de la obsesión de Estados Unidos por la Guerra Fría y por la invasión comunista, es decir, por perder la identidad americana, vamos a empezar a ver películas así: Invaders from Mars, Invasion of the Body Snatchers, I Married with a Monster from Outer Space, es una chica que no lo sabe y se casa con un extraterrestre. Siempre vienen aquí a invadirnos, a cambiarnos, a convertirnos en comunistas, ¿no? Saltando los años, el alienígena se va a convertir en una figura diferente, en una figura que va a encarnar otro miedo. Si habéis visto Alien Nation del año 88, District 9 del año 2009, y sobre todo una que puede pasar por aquí desapercibida, a mí me parece una película peligrosamente fascista, que es Men in Black. Parece que no, a lo mejor exagero y tengo una mentalidad un poco perversa, pero pensad, tenemos a los alienígenas perfectamente localizados, que tenemos con un chip, tienen tarjeta de la seguridad social, pagan sus impuestos, sabemos dónde están y si descontrolan los mata porque como no son humanos no pasa nada. Me da absoluto miedo debajo de la comedia idiota que es Men in Black, la idea de la alienígena. ¿Y aquí el alienígena qué está representando? El miedo al inmigrante. Si habéis visto District 9, en District 9 se ambienta en Sudáfrica, y a los alienígenas, que tienen así forma de cucarachas enormes, los tienen concentrados, le pongo comillas, en campos de concentración. Los tienen ahí perfectamente controlados, refugiados, atrapados sin permitirles salir. Encima se ambienta en Sudáfrica, con lo cual en la página, aquí los guionistas no estuvieron muy inteligentes porque ya se notaba que hablaban de la página, no hacía falta hablar de Sudáfrica, pero bueno, para que la gente lo consumiera de forma más fácil. Por lo tanto, fijaos cómo el alienígena ha cambiado de sentido también en función de nuestras obsesiones y miedos. Del miedo a la invasión, del miedo a la desaparición humana, al miedo al comunista en la parte cultural de Occidente, a el miedo al inmigrante. Y seguramente iremos llegando a la alienígena de otros sentidos. Otro cambio importante para demostrar esa evolución tiene que ver con algo que se produce hacia los años 60-70 del siglo XX, que es algo que había ocurrido raramente. Horacio Quiroga tiene algún cuento, Muriel Spark en los 50, pero sobre todo a finales de los 60, yo diría en los 70, se va a producir un cambio esencial, que va también a explicar lo que después quiero criticar, que es darle voz al monstruo. El monstruo nunca hablaba. Bueno, hay un monstruo que habla, que es encima el que crea toda la corriente de lo fantástico, gótico, etc., pero que después ya nunca más volvió a hablar, que es Frankenstein. Bueno, mejor dicho, la criatura de Frankenstein. Recordad que en la novela él es uno de los narradores. Eso no va a volver a ocurrir nunca más. El siglo XIX va a convertir al monstruo en al otro que hay que matar o del que hay que escapar, pero nunca lo vamos a escuchar, porque si lo escuchamos, ¿qué pasa? Conectamos con él, empatizamos con él, estamos atentos a lo que nos hizo hacer la criatura de Frankenstein, contarnos su desazón, su agobio, su trastorno por ser un monstruo. Eso no nos interesa, la literatura fantástica eso lo va a borrar, y el cine hasta los 70. Hay precedentes, pero Interview with a Vampire es clarísimo el cambio. En Interview with a Vampire narra un vampiro. Eso en salvo Drácula Tapes y 2 o 3 novelas más anteriores nunca había ocurrido. Y es fascinante porque ese vampiro nos va a contar lo que siente.
lo que supone para él la inmortalidad, lo que supone para él la necesidad de matar, lo que supone para él el alimentarse de humanos, desde una visión de desazón, de agobio. Ese hombre, Luis, no quiere ser un vampiro. Lestat sí, Lestat disfruta, pero Luis no puede. Y fijaos con quién ¿quién nos reflejamos? ¿Quién transmite? ¿No? Es el vampiro Lestat. Digo, perdón, el vampiro Luis, ¿no? Por tanto, ese es un cambio muy interesante. La literatura actual, sobre todo, que utilizamos narradores, lo está utilizando mucho. Pero también fijaos que las autoras, y ahí el monstruo, la monstrua, se va a convertir en una figura, no me puedo detener en ello, pero es una figura fundamental, lo digo para conectar con cosas que hemos oído en la mesa anterior. La monstrua se va a convertir en un ser de empoderamiento femenino. La monstrua va a ser utilizada no como objeto de destruir, sino como figura de reivindicación. La nueva bruja va a romper con la tradición de la bruja como el ser, bueno, creamos las brujas porque así los médicos hombres podían ocupar su lugar y que las quitábamos a ellas para trabajar nosotros. Pero la bruja actual es una bruja empoderada, es una bruja que está cambiando el sentido. La vampira igual. Es decir, estamos utilizando a la monstrua para reivindicar una identidad que había sido siempre aplastada y que para romper con los estereotipos patriarcales a través de una nueva monstruosidad femenina. Hay un campo ahora de estudio y sobre todo de creación fascinante que tiene que ver con lo que están haciendo muchas autoras con la monstruosidad. Si habéis leído Angela Carter, es maravilloso lo que hace Angela Carter con la figura de Caperucita Roja y con la figura del lobo, ¿no? Otro campo fundamental que yo creo que determina también qué estamos haciendo con el monstruo y lo fantástico es el humor. Es decir, no hacer textos humorísticos, cómicos para reír, sino utilizar el humor como una vía de renovación de la monstruosidad. Yo creo que os pasará a todos y a todas, ya estamos cansaditos y cansaditas de tanto vampirito, tanto fantasma, tanto zombie, siempre explorados del mismo camino, ¿no? Por la misma vía. Casitas encantadas, niños raros, en cine, nos ha agotado. Y yo cada vez que veo una película de estas ya sabes, no solo cómo va a acabar, sino cómo empieza y cómo sigue, porque son caminos muy aburridos. ¿Qué ha hecho el humor? Airear lo fantástico. Y no solo en relación al monstruo, en relación a lo fantástico en general. Cada vez estamos, y perdona que me incluya yo, los autores y autoras trabajando más lo fantástico desde una perspectiva en la que se incluye una humorización de lo fantástico y del monstruo, pero sin caer en la comicidad. Estos textos que hacen esto son textos fantásticos, son textos que producen un efecto inquietante. El cine lo ha llevado un poco más lejos. Si habéis visto Shaun of the Dead, yo creo que los zombies funcionan muy bien como figuras del terror, pero es una película que tiene una dimensión humorística, o los Zombieland de Woody Harrelson, son películas las dos muy divertidas, pero también cuando sale el zombie, cuando el zombie ataca, no es una película simplemente paródica y ya está, sino que hay algo más, ¿no? Pero, insisto, dejando estas películas que quizás son ejemplos extremos, hay mucha literatura. Y había traído, yo creo que hay tiempo, un par de microrelatos de Fernando Iwasaki, que es un maestro en el tratamiento de lo fantástico, el humor y el monstruo, que yo creo que pueden ejemplificar muy bien, y así también descansamos de oírme a mí y oímos un poco de literatura en directo, ¿no? Hay un microrelato que se titula Hambre, de Fernando Iwasaki, está en su libro A jugar funerario, no sé si estará por aquí, espero que sí, porque es una obra maestra, que dice lo siguiente: cuando los otros niños regresan a casa y el parque se queda solo, mamá reparte la comida y me pide que sea más educado. Creo que a mamá no le gusta cómo come papá, que chupa los huesos hasta dejarlos limpitos. Pero yo no podría comer así, porque mamá solo me da los pescuezos, las vísceras y otras presas sin importancia. Si me diera una pata, seguro que me la comería como papá, porque a mí me han salido los dientes y no soporto que me den lo que nadie quiere. Mamá dice que cuando sea capaz de cazar mis propios niños, podré comer lo que me dé la gana. Así que mañana lo intentaré con ese rubito que juega en la arena mientras su niñera se morrea con el novio. Maravilloso. Empiezas en una situación que parece una situación cotidiana de un niño quejándose por comer y al final es un monstruo devorador y que quiere comerse al niño que juega delante de él en el parque. Y otro, si me permitís, yo creo que vamos bien, La pesadilla de Peter Pan. Este no sé si es fantástico o no, pero lo leo porque es maravilloso como junta monstruosidad y humor. Cada vez que hay luna llena, yo cierro las ventanas de casa, también es de Fernando Iwasaki, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo y no quiero que se meta en mi cuarto. En verdad no debería asustarme porque el papá de Salazar es Batman y a esas horas debería estar vigilando las calles.
pero mejor cierro la ventana porque Merino dice que su padre es Joker y Joker se la tiene jurada al papá de Salazar. Todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre, que insiste en que él solo vende seguros y que no me crea esas tonterías. Aunque no son tonterías, porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y me enseñó su cuchillo todo manchado de sangre de leopardo. A mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbata y chaquetita a cuadros. Si yo fuera hijo de Conan, Skywalker o de Spider-Man, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar quién podría ser mi padre. Un día se quedó frito leyendo el periódico y lo vi flaco, largo, sobre el sofá con esos bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas, blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraba la luz de la luna y los ayudos de papá de Mendoza, pero mi padre ya grita más fuerte y parece un pirata de verdad. Que se cuiden Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del Capitán García. Un genio, total. La monstruosidad, nunca sabremos si son imaginaciones del niño o no, pero ahí está el monstruo, incluso el niño monstruo, cortándole el brazo a su padre. Fijaos que además los dos cuentos nos narra el monstruo. En un lado el monstruo fantástico, en otro lado el monstruo real, que es el pobre niño, pero yo creo que es fundamental el cambio de tono, ¿no? Y siguen siendo historias que funcionan muy bien, desde lo cruel, desde lo monstruoso. Dicho todo esto, quiero detenerme ahora y voy a ir un poco más despacio. Y también quiero dejar algunos minutos así, a ver si se le ocurre a alguien alguna queja o discusión respecto a lo que planteo. Y tiene que ver con eso que os decía antes, sobre lo que llevo tiempo trabajando, he publicado varios artículos al respecto, que es lo que yo llamo las malas encarnaciones de la monstruosidad, que tienen que ver con dos procesos que a mí me están preocupando y angustiando mucho en la ficción, sobre todo en el cine, y sobre todo en el cine blockbuster, en el cine de mayor consumo, y en ciertas plataformas también de televisión, que tiene que ver con algo que yo lo he tratado como un síntoma de la ficción postmoderna. No quiere decir que toda la ficción postmoderna sea así, aquí han pasado y pasarán, y aquí está lleno de autores y autoras en los estantes que hacen buena ficción fantástica y de terror actual y no caen en esto que voy a comentar, pero sí que es un síntoma muy generalizado en un cierto grupo de películas y de obras de ficción en general, que tiene que ver con la naturalización, y ahora me voy a poner otra vez un poco serio, naturalización y, lo que es peor, la domesticación del monstruo. Os explico rápidamente a qué me refiero con la naturalización. La naturalización del monstruo sería dotar al monstruo de una paradójica normalidad que no le corresponde. Recordad lo que decía yo antes, el monstruo es lo anormal, lo que está más allá de los límites que hemos codificado como normal. Si lo normalizamos, lo estamos incorporando al mundo como algo más perteneciente al mundo. El monstruo no pertenece al mundo. El monstruo está siempre más allá de lo normal, más allá de lo real, más allá de lo que podemos comprender, pensar y explicar. Al monstruo no se le puede explicar. El vampiro no tiene explicación, lo que es fantástico. El fantasma igual, salvo, insisto, en que alguien crea en ellos. Pero fijaos, dotarle de normalidad sería despojarle de su posibilidad. Traerlo aquí, hacerlo uno más como nosotros, sería, en primer lugar, normalizarlo, quitarle el peligro, quitarle su dimensión, como diría yo, perturbadora que tiene todo monstruo, como decía yo antes, aunque sea un monstruo que represente nuestros deseos, por eso mismo es perturbador, ¿no? La domesticación sería el paso siguiente, ya sería el hacerlo uno más tranquilamente, sentarlo en el pupitre en la high school, como veremos que ocurre en la maldita Crepúsculo, ¿no? Una de las manifestaciones, antes de llegar a Crepúsculo, más claras, y es un proceso, vais a ver que curiosamente todas las películas tienen casi las mismas fechas, tiene que ver con algo que yo llamé en un trabajo la simpatía, tanto simpatía en español como sympathy, ¿no? Como compasión en inglés, yo creo que podemos jugar con los dos términos, que lleva una visión positiva del monstruo que yo cuando empecé a ver estas pelis no me di cuenta hasta que las vi todas juntas y me asusté. No sé si os ha pasado lo mismo a vosotros y a vosotras, pero ya veréis, porque estamos generando una peligrosa inversión de la monstruosidad en esas películas. Empiezo con Godzilla, y vuelvo a Godzilla. Godzilla era el monstruo que venía a destruir la Tierra. Había más monstruos con los que se peleaba, pero él venía a destruir Tokio constantemente y lo que pillara.
Año 2014, quedaros con las fechas. 2014 dirige Gareth Edwards Godzilla. Y ahí Godzilla viene a luchar contra dos monstruos que devoran radiación. Y de golpe se convierte en un superhéroe. A lo mejor exagero, ¿eh? Pero recordad que el científico japonés, que además siempre en estas pelis ponen a un científico japonés, Jurassic Park, no sé qué tienen manía con los pobres japoneses para ponerlos de científicos así malvados. Pero aquí este dice, Godzilla está aquí, y lo leo, lo traduzco, para restaurar el equilibrio. Entonces, ¿cómo Godzilla va a restaurar el equilibrio si lo que viene es a destruirlo todo? ¿No? Pues aquí viene, y encima, en la prensa, si recordáis la película, acaban calificándolo de héroe. ¿Cuándo había sido Godzilla un héroe, no? Pero peor, llega Godzilla, King of the Monsters, año 19. Aquí sí que en español peninsular lo tradujimos Rey de los Monstruos, por lo cual decimos el animal, que es una secuela de la anterior, y aquí todavía es más delirante, porque recordad que Godzilla ya trabaja junto con Mothra y con otros, y son los titanes que vienen a salvar a la Tierra de unos monstruos muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, que vienen de tiempos remotos, casi una especie de Cthulhu Lovecraftiano. O sea, aquí ya no solo va a Godzilla, sino que se alía con los otros para luchar contra los malos. Diréis, bueno, puede ser casualidad. Año 14-19, Jurassic World, 2015. ¿Quién eran los malos en Jurassic Park 1, 2 y 3? Todos juntos. El tiranosaurio, que es el ídolo de los niños, y los velociraptores. Pues no. Si recordáis en Jurassic World, ¿qué pasa? Crean al Indominus Rex, que es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, porque además como los humanos que van al parque necesitan más dientes, más sangre y más de todo, pues creamos al Indominus Rex. ¿Y aquí quiénes son los que luchan contra el Indominus Rex? Es una pregunta retórica, no espero que me ponga para hacer una clase. El tiranosaurio unido con Blue y los velociraptores. Pero, a ver, ¿en qué estamos haciendo? Y no solo eso, llegará Jurassic World 2, el Fallen Kingdom, Jurassic World 3 Dominion, esta del año pasado, donde sigue siendo lo mismo. Es que además, incluso en Dominion, vamos a hacer una persecución de los malos para salvar al hijo de Blue, del velociraptor. O sea, los velociraptors que se pasaron 3 pelis devorando humanos como locos, ahora son nuestros amigos y trabajan con nosotros. Maravilloso. Insisto, os parecerá poco. Año 2014 de nuevo. Drácula Untold. No sé si la habéis visto. Y es así que yo fui al cine y cuando salí del cine dije algo está pasando en el universo y vamos a entrar en un colapso del que no saldremos. Drácula. Drácula es la esencia del mal. Es que Drácula, si recordáis la novela de Stoker, es que incluso apesta, ¿no? Drácula es la esencia total del horror, ¿no? Y si ahora que se está rodando Nosferatu, el que mejor llevó al cine Drácula fue Murnau en Nosferatu, porque es la esencia del, no sé, la perversidad, la maldad. No, es que no es ni maldad, es lo que está ya más allá de cualquier moral, ¿no? Y llega Gary Shore y hace una película en la que nos va a explicar lo untold, ¿no? Lo que nunca se ha contado de Drácula, que es cómo se hace vampiro. Coppola lo hizo, Coppola es Dios, pero los dioses se equivocan y en su Drácula nos explicó que el tío se cabreó, le clavó una espada en la cruz. Estupideces para intentar explicar por qué surge Drácula. Aquí no. Aquí hay un vampiro que vive en una cueva en una montaña y Vlad Tepes, ante la invasión de los turcos, de los malos, siempre hay un malo en todas estas pelis, no puede hacer otra cosa porque su ejército no es lo suficientemente poderoso y él, para salvar a su mujer de ser violada y muerta, a su hijo de ser asesinado y a su pueblo transilvano, se entrega al vampiro para que le muerda y lo convierta en vampiro y se va a convertir ¿en qué? En el héroe nacional. La novela, en la película, la narra su hijo y hay un momento, se ve la voz del hijo que dice el príncipe Vlad fue un héroe, pero no hay cuadros ni estatuas de él. Es decir, Drácula se entrega, Vlad Tepes se entrega en sacrificio para salvar a su pueblo. O sea, ¿qué monstruo hay aquí? ¿No? O sea, es un héroe, tenía que haber estatuas en todos los pueblos de la Transilvania, pero no hay. ¿Qué ha pasado? Que lo que se ha transmitido es la leyenda, lo que ha transmitido las ficciones de terror, y entonces ya el pobre Drácula siempre será esa figura negativa. 2014. Ya llegamos a mi preferido. Yo espero que todas estas películas las hayáis visto y no las destrozado. Hay que verlas para experimentar lo que experimenté yo. Que es Kong, Skull Island, año 2017. Fijaos, nos estamos moviendo en un abanico de 5 o 6 años. King Kong, el supergorila, el tipo que tenía en una isla al otro lado de las vallas esas de madera enorme para que no viniera a la isla a comerse a los humanos y cada año
le echaban unos cuantos chicos y chicas para que se los comiera y nos dejara tranquilos. Y ahora no. Kong vive en esa isla, en la isla Calavera, en Skull Island, para proteger a la gente que vive allí de los Skullcrawlers, que son esos seres terribles que viven bajo tierra. Y aquí ya el mundo dejó de tener sentido. Aquí ya, fijaos que todos nuestros monstruos clásicos, el vampiro, ¿no?, hasta el tiranosaurio, que está ahí para comernos, y el velociraptor más, ahora son nuestros amigos, y no solo nuestros amigos, sino nuestros defensores de otros seres mucho más malos, que ahí sí que evidentemente son monstruos peligrosos. Por tanto, fijaos que ahí se produce algo que es fascinante, que es una positivación del monstruo. El monstruo nunca era positivo, el monstruo era lo perturbador, lo transgresor, como decía yo al principio, lo que está más allá de lo normal, de lo aceptable. Y aquí no, aquí tenemos un proceso de empatía, de simpatía por el monstruo, sympathy for the devil, que decían los Stones, para hacerlo uno más que nosotros. Pero si lo sometemos a esa normalidad humana, ¿qué estamos haciendo con el monstruo? ¿Sigue siendo un monstruo o no? Y ahora llego a donde quería llegar. Después la gente se ríe de mí porque ahora donde voy tengo que hablar de Twilight, pero es que es algo prodigioso. Si me dejáis, tengo unos minutos, voy a contar pequeña anécdota personal que siempre son horrorosas en las conferencias, pero van bien. Yo no sabía que era Twilight. Yo no leía esta literatura. Y un día vino una amiga a cenar a casa y se trajo a su hija, una amiga de mi mujer. La niña tenía 7 años y evidentemente la niña estaba aburrida de la cena, pues ponte a ver una peli. La madre le traía un DVD en su bolso y la puso. Yo estaba ahí cenando con mi mujer y esta amiga, y yo iba con el ojo, yo iba huyendo y empecé a alucinar, y al final dije, me olvidé de la cena y me fui a sentar con la niña de 7 años para ver aquella película que cambió mi vida, porque no me creí lo que estaba viendo. Y sobre todo, entendí, o no, me di cuenta de que yo tenía que llegar a clase y salvar a mis alumnas, porque yo mis alumnas de primero de carrera, las pobrecitas, estaban leyendo a Stephanie Meyers. Y os cuento por qué. Supongo que todo el mundo ha visto, al menos ha visto las películas. Yo las novelas reconozco que leí la primera y ya se me deshizo el cerebro y pasé a las películas, que es mucho más fácil de consumir. Pero Twilight generó también una escuela. Si habéis visto Warm Bodies, película de zombies, en español peninsular traducida como Memorias de un zombie adolescente, somos los mejores en inglés, tal vez sacábamos matrícula los españoles. O Inhumans, es una serie de la BBC que después los americanos y los estadounidenses la copiaron. Pues si recordáis Twilight y las diversas de la saga Twilight, recordáis que los vampiros aparentemente son vampiros, ¿no? Son súper fuertes, Edward para ahí un coche con sus músculos, son súper veloces, tienen tornillos, etc. Pero no beben sangre humana, porque son moralmente muy adecuados. No son gente estupenda, el que hace de padre de los Cullen encima es el médico del pueblo, que cura a la gente. Son gente que invitarías a cenar a tu casa constantemente y que van al instituto contigo, ¿no? Y claro, yo estaba viendo esa peli, la primera, y llega el momento en el que Edward se mete en la habitación de Bella y tú dices, bien, es un vampiro, tendrá que hacer lo que tiene que hacer, y perdonadme ahora que me ponga aquí machirulo, machistorra, tendrá que hacer él. Violarla, comerla, hacerle algo a la joven, pero perdón por la broma estúpida, ¿no? Pero no, pasa toda la noche cogidita de la mano con Bella y dice, no haré nada contigo para que no pierdas tu alma inmortal. Y entonces Nosferatu y Drácula se levantan de su tumba y empiezan a llorar, porque es la destrucción total del vampirismo. O sea, el vampiro te va a respetar para que no pierdas tu alma y encima va a perseguir, o os vais a hacer novios. Y lo peor, y ahora voy a hacer spoilers, pero si no los habéis visto y no los habéis leído, es que Edward y Bella se acabarán casando, no habrá sexo hasta que no se casen, como debe ser, un chico formal Edward, y solo la morderá cuando Bella, que lleva en su interior, ¿no?, una criatura híbrida, no sé cómo llamarla, pues el parto va a poner en peligro su vida, y entonces Edward la morderá y la hará inmortal para que no muera. Ya sé que están sonando las campanas de la iglesia y me voy a poner un poco blasfemo, perdonadme, lo hago con toda la delicadeza del mundo, pero Edward es Jesucristo. Comed de mi carne y bebed de mi sangre y obtendréis la vida eterna. O sea, Edward le da la vida eterna a Bella. Y entonces esto se convierte, y ahí me di cuenta de que iba la película y la serie, en un cuento de hadas.
y comieron perdices y fueron felices para siempre, porque además van a ser felices para siempre, porque son inmortales. Y yo llegué corriendo al otro día a mi clase y cogí a mis pobres alumnos a torturarlos ahí y les dije, tiradlo por la ventana, ¿no has visto qué estáis haciendo? O sea, es el príncipe azul. O sea, el mensaje que está dando esta señora, Stephanie Meyers, a las chicas, sobre todo, que leen la novela y que ven las películas, bueno, y escribió las novelas, es, tenéis que esperar a vuestro príncipe azul. ¿Qué hace Bella en toda la película? Nada. Como tiene que ser una mujer sentadita en casa esperando que el príncipe azul haga lo que tiene que hacer, venga y se case, no la toque, la respete y después se case. Y yo dije, ya hemos acabado con toda noción de monstruosidad, de fantasticidad y de todo. Pensad que además hay un elemento fundamental que ha explotado mucha o buena parte de la monstruosidad, una sexualidad que no puede ser sometida a la norma humana, porque no son humanos. Y aquí Edward no solo está sometido a una moralidad general, sino que está sometido a una moral sexual humana. Pensad todo lo que hay detrás, ¿no? Vampiros que van a ser sometidos al control de lo cotidiano, al control de los valores tradicionales, al control de los valores heteropatriarcales, porque la novela y la película rezuma heteropatriarcado al oeste. O sea, hay un control total. Claro, esta mujer, si lo sabéis, es mormona y vuelca en la novela, evidentemente, su ideología, sus creencias. A mí me invitaron, y esto es verdad, no me lo invento, a su universidad a dar unas charlas sobre el fantástico, a la Brigham Young University, que es la universidad mormona que está al lado de Salt Lake City, y yo dije, voy, aunque no me paguen, aunque nada, yo voy, yo tengo que ir ahí. Y dijo, y yo pedí permiso, ¿puedo hablar de vampiros y de monstruos? Sí, sí. Y encima me encontré que había un montón de gente trabajando en Fantástico, con lo cual también mi idea de la mormonidad o del mormonismo también venía condicionada por mi propio delito. Pero bueno, voy acabando ya y así queda tiempo un poco por si alguien quiere preguntar. Yo lo que creo que está pasando con todo esto es que están despojando al monstruo de su monstruosidad. Está integrándolo en la realidad, integrándolo en la sociedad, integrándolo en una sociedad conservadora, evidentemente, y despojándolo de su fantasticidad. ¿Quién se acuerda a lo largo de esas películas y novelas que son vampiros? Porque al final es una historia de amor, es Romeo y Julieta, es West Side Story con vampiros, bueno, con gente aparentemente que es vampiro. Están los Multuri, esos que son muy malos, pero esos quedan un poco al lado. Y después, pensad en el racismo. ¿Quiénes son los hombres lobo? Los nativos americanos. Y dices, joder, o sea, es espectacular, o sea, que no le falta de nada. O sea, qué mal cuando lleguéis a casa si tenéis Crepúsculo en vuestras bibliotecas. Pero bueno, no quiero ponerme negativo. Es cierto, yo creo que hay una visión conservadora, también es un tipo de consumo, también es un tipo de obras que se crean para un amplio público masivo, es decir, esto se puede consumir en casa con tus niños, no hay problema, porque es adecuado. Y yo creo que también hay algo ahí de nuestra sociedad capitalista salvaje, pero detrás de todo, yo creo que hay una visión conservadora brutal, ¿no? Pero pese a todo, los que estáis aquí y veis televisión, todavía está American Horror Story, Penny Dreadful, Stranger Things, The Haunting of Hill House, Midnight Mass, The Strain, ya que estamos en territorio Guillermo, What We Do in the Shadows, es decir, seguimos explorando y seguimos jugando con el monstruo de un modo brutal, ¿no? Es decir, estamos siguiendo con la exploración de nuestros miedos y deseos, porque, como decía al principio, los monstruos nos asustan, pero también nos atraen, porque están en nosotros y nosotras, porque nosotros y nosotras somos el monstruo. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien del público tenga algún comentario o pregunta. Si está Stephanie Meyers en la sala, que no venga. Alejandro. Hola, muchas gracias por la charla. Y pues algo por lo que yo siento muchísima fascinación hablando de los monstruos, no es tanto el monstruo, sino su contraparte, que era lo que estaba mencionando al final, que son los héroes, ¿no? Porque al final a cada monstruo se le atribuye un cazador, otro ente que se le pone al tú por tú, ¿no? Que por lo general son menores en poder o menores en fuerza, o como quiera verlo, y llámelo Van Helsing o llámelo el Santo, el Blue Demon, todos esos, ¿no? Entonces, porque los monstruos nos enseñaron que Drácula se vence con el ajo, ¿no? El agua bendita, Frankenstein con el fuego, los zombies pegándoles un tiro en la cabeza, ¿no? Cosas así. Entonces,
no sé si usted podría ahondar un poco más sobre estas otras figuras que se vuelven los cazadores, pero a estos cazadores que se vuelven los propios monstruos para poder derrotarlos. Por ejemplo, tenemos la tradición de Solomon Kane con Robert Howard, que me parece una cosa grandiosa, con sus grimorios, sus encantamientos. Ahorita tengo fresco la lectura de El horror de Danwich, de Lovecraft, y existe esta necesidad de querer parar al monstruo. Y ahí invocan pues un hechizo del Necronomicon, van y lo detienen. O sea, existe esta lucha contra ese mal, pero a veces la lucha se convierte en el propio monstruo. O ahorita que estamos ya, vamos a hablar de Guillermo del Toro en Hellboy, ¿no? El monstruo cazando al monstruo, pero que hasta incluso en el matar al otro, estás matando como a los de tu propia especie. Y este diálogo de Hellboy 2 jamás se me va a olvidar, cuando va a matar al espíritu de la naturaleza y el príncipe de Bedmorra lo detiene y le dice, es que si lo matas, el mundo dejará de ser más bello. Entonces, el monstruo como esa belleza, ¿no? Esa belleza que necesitamos. Bueno, es que se juntan muchas cosas. Piensa que también ese tipo del enfrentamiento, ¿no? Es una estructura muy tradicional. O sea, yo, el del monstruo que hablo, el monstruo postmoderno, que inevitablemente tiene cazadores, me interesa más como figura que va escapando hacia otros códigos, ¿no? Ahora el monstruo es un reflejo nuestro, refleja nuestros miedos y horrores, pero sigue siendo una figura de perversión. Claro, el cazador de monstruos lo que tiene que hacer es sacar de sí mismo también esa violencia. Yo pienso ahora con Last of Us, ¿no? En aquel, cuando vas a rescatar a la chica en el hospital, es una bestia. O sea, ahí ha perdido todo sentido, pero porque tiene que ser así. Pero contra los propios humanos. A ver, yo creo que en ese héroe contra el monstruo también hay la monstruosidad, porque todos somos monstruos. Pero Van Helsing, ¿qué hace para poder matar? Claro, fíjate cómo los vampiros, ahora ya los vampiros no se les mata con nada. Así ya el ajo y la cruz ya no sirve, porque ya no hay Dios. O sea, ya no. Pero fíjate que Van Helsing lo que tiene que acudir es Jonathan Harker lo dice en la novela, dice, la modernidad ya no sirve, hay que acudir a las viejas creencias, porque son seres que provienen de los viejos tiempos. Es como Lovecraft. O sea, Lovecraft, para destruir al monstruo de los tiempos primigenios no vale la ciencia actual. Tiene que ir hacia el pasado, a buscar elementos necronomicones o lo que tú quieras, donde te den. Pero no estoy respondiendo porque no tengo una idea clara sobre el héroe, ¿no? Porque siempre esos héroes acaban siendo, tú mismo te respondías, ¿no? Siempre acaban teniendo una cara oscura en la que acaban haciendo mayores barbaridades a veces que el propio monstruo. Pero a mí me interesa, ya te digo, y por eso fíjate cómo la ficción actual ha ido eliminando todo esto. El monstruo ahora es el ser, no sé, yo tengo un cuento en que un doble, el pobre tipo solo se desdobla cuando se acuesta con su mujer. Y sonríes, pero eso es el doble. O sea, el doble antes que era, tú tenías un doble que era tu lado oscuro, ¿no? William Wilson, Hyde, ¿no? Pero ahora no, ahora el doble eres tú, que es tan pringado como tú, tan triste y a mí me interesa esa monstruosidad. Porque esa monstruosidad nos retrata a nosotros mismos. Y ahí ya no hay heroísmo, ya no hay épica en lo fantástico. O sea, los terrores y los fantásticos que acuden a la épica están volviendo los ojos a un tipo de tradición mucho más antigua, ¿no? Mucho más del 19 y de primeros del 20. Fíjate, Cortázar, Borges, ahí no hay elementos y monstruos y seres fantásticos, pero no hay un combate, ¿no? Porque no interesa, eso ya quedó pasado, ¿no? Pues de nuevo implica meter la moral. Y muchos monstruos actuales, el problema moral no existe. Es otra cosa, es un problema de identidad, es un problema de comprensión de lo real, es un problema, pero no tiene que ver con el ser monstruoso como el ser malvado, que tiene que venir un superhéroe en el fondo a luchar contra él para salvarlo. Porque los superhéroes, ¿qué son? ¿Monstruos o no? Son monstruos. Están más allá de la norma, ¿sabes? O sea, pero nadie los califica como monstruos. ¿Por qué? Llegó The Boys y puso las cosas en su sitio y nos hizo ver al superhéroe como debía ser, ¿no? Tan peligroso como el propio monstruo. Y no sé si te he respondido, pero bueno, he escapado por la tangente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Rebotando un poquito desde su pregunta, está la frase de Chesterton de los cuentos de hadas superan a la realidad. No porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dice que pueden ser vencidos. Tenemos que con los monstruos desde el siglo XIX, inicios del XX, tenemos
Tenemos a un Mr. Hyde que solo desaparece, una criatura de Frankenstein que solo desaparece, y ya cuando llegamos justamente a la Guerra Fría, empezamos a tener estos héroes maravillosos que le ganan al monstruo. ¿Por qué pasamos de monstruos que nada más desaparecían y era el monstruo y representaba nuestro miedo a esta necesidad, ¿no? De sí les podemos ganar? Fíjate que yo creo que es una necesidad religiosa, y a lo mejor exagero. Yo creo que necesitamos, los seres humanos somos tan tontos que necesitamos un ser que nos salve. Y cuando pues, la religión deja de tener peso, construimos. Yo cuando veo a Superman, yo lo que estoy viendo es un Dios. El Dios que te salvará. La humanidad confía, y eso es un proceso que, claro, el 19, eso no, bueno, desde la mitología existe, pero la ficción lo va a explorar como una vía bueno, es eso, ya no rezamos a Dios, pero rezamos a Superman para que nos salve. Y es fascinante, pues es un elemento muy ideológicamente muy curioso. Y ahora los superhéroes se van tiñendo de oscuridad, ya lo hacían desde los 40-50 con Batman y tal, o Spider-Man, etc. Pero a mí me parece que la idea de haberlos creado tiene que ver con un proceso en el que hemos sustituido otras creencias, la religión por otras creencias, y creemos en el superhéroe porque como nosotros no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos, si no viene Dios, viene otro tipo con capa a salvarnos. Y a mí me parece a lo mejor exagero, pero me parece una visión realmente inquietantemente ideológica, ¿no? La de que siempre confía que vendrá alguien superior a ti que te salvará, ¿no? La forma en que se utilizan a los vampiros en Twilight es esa. A esta chica los vampiros la van a salvar. La van a salvar de sí misma, de su trauma, de su tristeza, de su agobio, y ella, que busca su comunidad, va a encontrar la comunidad de los vampiros. Pero me parece, no sé, tampoco te respondo, creo que estoy respondiendo mal a todo, pero creo que mi idea va por ahí, ¿no? La idea de cómo el superhéroe es un sustituto de Dios. Porque los dioses hacían lo mismo en la mitología griega y latina, ¿no? Intervenían por aquí para controlar el destino de los seres humanos y tú les rezabas para que te salvaran. Aquí rezamos y por eso antes hacía la broma, pero The Boys, nadie se había atrevido a mostrar lo que un superhéroe puede ser en verdad. Teniendo todo ese poder, tú tienes que ser bueno. Si tienes todo el poder a tu cargo, pues hacer lo que te da la gana. Yo siempre, y perdón que ya me estoy extendiendo, para mí Mr. Hyde es el monstruo perfecto. Yo creo que no se ha superado a Mr. Hyde, porque fíjate que en la novela de Stevenson nunca se describe a Mr. Hyde, no sabemos cómo es. Mr. Hyde, sabes que si estás a tu lado, siente, en español peninsular tenemos una expresión que te da mal rollo, ¿no? Sabes que hay algo malo ahí, pero no sabes por qué, porque la apariencia de Mr. Hyde es normal. El cine nos ha puesto a Mr. Hyde feo, ¿por qué? Porque ¿cómo transmites eso en la pantalla? Y claro, viene Frederick Mann, que en el año 31, en la película de Robert Mamurian, y lo pone con dientes así, súper feos, ya no parece un mono. Porque todo el público dice, ese es el malo. Pero fíjate que en la novela no, y en la novela a mí me trastorna mucho Mr. Hyde, porque Mr. Hyde es la perfección. Mr. Hyde tiene ganas de comer, come. Tiene ganas de sexo, coge a quien sea y lo viola. Me enfada, lo mato. ¿Por qué? Porque no tengo moral. O sea, nietzscheanamente casi es un ser más allá del bien y del mal, ¿eh? Actúa. Es un niño. O sea, es me voy a poner técnico, es el ello, o mejor dicho, sí, el ello, o sea, sin control de la cultura y de la comunidad, haciendo lo que le da la gana. Me da mucho, y es el monstruo perfecto. O sea, claro, después lo hemos convertido en el mal, ¿no? Jekyll es el bien, Mr. Hyde es el mal, no. Recordemos, ¿dónde estaba Hyde? Dentro de Jekyll. La droga lo único que hace es sacar de Jekyll su lado oscuro, o sea, es un monstruo realmente sobrecogedor, ¿no? Yo creo que se ha llegado muy poco más lejos que esta canción, porque no nos hemos visto las campanas. Sí. Así modo. Así es, ya llegó el tiempo de cerrar esta conferencia. Agradecemos muchísimo a David Coba su presencia y de hecho les invito a que no se vayan porque vamos a seguir con la presentación del libro de Lo fantástico y lo siniestro en la obra de Guillermo del Toro, que es un cineasta que sí que hace monstruos bien hechos. Bueno, pues muchísimas gracias y un aplauso. Gracias.